digamos, la definición, digamos, de tipo de cubierta, tiene que ver con un proyecto arquitectónico, con algún requerimiento, y luego, bueno, esta clasificación que les digo. Básicamente, esa gran clasificación tiene que ver con que sean planas o con pendiente, y ahí es donde después vamos a jugar, digamos, con un tema de eh, terminaciones y de aislaciones, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, independizamos y no confundamos el tema estructural. ¿Se entendió lo que quise decir? Seguramente muchas de las láminas que vienen van a repetir estos conceptos, pero quería que nos pusiéramos de acuerdo en ese aspecto. Entonces, los principales, eh, digamos, componentes de la cubierta es el que soporta directamente la exposición, el que sirve como barrera impermeable de agua y que tiene que dar una misión de protección térmica. Tiene que ser de fácil colocación, costo razonable. Generalmente no son resistentes estructurales y necesitan siempre una estructura de que la soporte. Bueno, claro, eso, ¿no? Es decir, nosotros en una estructura de la cubierta podríamos pensar en ese cierre hidráulico, una chapa, por ejemplo, una chapa. Las chapas que ustedes conocen o que se venden en el mercado son de zinc o de aluminio. En realidad, eh, conceptualmente son de acero y están revestidas. ¿Por qué están revestidas? Con zinc o con aluminio, o son integralmente de aluminio. Algunos, o galvanizadas también, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa terminación? Sean estas sinusoidales, trapezoidales, ¿no? Que tengan distinta, digamos, onda. Para entenderlo, la clasificación de una chapa tiene que ver con eso. Pero básicamente es una cuestión de durabilidad, ¿eh? El hecho de que tengan esos tratamientos resisten muchísimo más el tema de la corrosión, ¿eh? En un punto también antes se utilizaban chapas de fibrocemento, que habrán visto, yo creo que casi no se ven ahora, o incluso algunas chapas de cartón, ¿eh? En definitiva, eh, el, el desarrollo de otras lúcidas, ¿no? De acrílicas, ¿eh? Hay algunas chapas que tienen que ver con chapas, digo, pero por la forma, no porque sean de chapa, ¿eh? Pero digamos, no son de chapa negra, ¿eh? Aunque tengan bueno, necesitan una protección prepintada, al horno, y hay sistemas de sujeción para eso. Por el otro lado, podríamos pensar también elementos individuales. Las chapas, saben que hay número 26, 24, 25, 22, 20. Digamos, las chapas, esa medida BWG tiene que ver con el espesor, ¿no? Es decir, una medida inglesa que cuanto su número es más bajo, digamos, es más gruesa, ¿no? Es decir, menos elementos entran en ese espesor, ¿eh? Pues yo siempre cuando chapa 16, chapa 18, que uno utiliza para estructuras, qué sé yo, son mucho más gruesas que la chapa 20 o la 22 o la 24, ¿no? Entonces, ese es un elemento que vamos a utilizar, pero ¿por qué? Porque es el que va a recibir, digamos, el impacto o digamos, la situación atmosférica, por lluvia, por granizo, por nieve, y básicamente por lluvia. Entonces, intentamos que no se oxide, que no se corra rápidamente, y además que sea de fácil colocación, ¿eh? Saben que también vienen por metro, antes venían por pie, uno pedía chapa número 24, 28, 27, bueno, depende ahora comercialmente cuál se utilice. Eh, Antes eran 24 y 26, ahora creo que vienen 25 y 28, bueno, no recuerdo ahora bien, pero eh, tiene que ver con el largo. Antes cuanto uno piensa en un faldón, ¿saben lo que es un faldón? Tenemos un techo dependiente, a dos aguas, por ejemplo, uno a la derecha, otro a la izquierda, es un faldón. Entonces uno pensaría que cuanto más eh, eh, yo tenga menos elementos de unión, menos posibilidades de ingreso de agua voy a tener. Entonces uno puede comprar la chapa del largo que necesita, la corta en la medida justa y no necesita poner
digamos, en 6 metros fuera de los solapes, digamos, 2 chapas de 3 metros y con sus solapes, si no pide la chapa de 6 metros, ¿no? Creo que van de 50 en 50 o de metro en metro, no me acuerdo ahora comercialmente cómo están viniendo. Antes era por pie. Y el ancho también tiene 1,10 m, porque el uso de estas chapas, el solape, digamos, paralelo a la pendiente, es una onda, entonces se van comiendo una ondita y un poquito. Entonces, por eso el ancho útil es 1 metro y vienen de 1,10 m de ancho, de colores y qué sé yo. Pero voy tirando el tema como pensando en el cierre, protección hidráulica. Estoy pensando fundamentalmente, si vieran en las planillas que nos dio Mónica, la chapa, digamos, no tiene prácticamente ninguna posibilidad de resistir térmicamente, ¿eh? Es decir, pasa. Térmicamente no tiene ninguna posibilidad, pero sí la tiene desde el punto de vista hidráulico. Entonces, digamos, resiste perfectamente el uso, ¿no? En el exterior. Las tejas, un material cerámico, tienen un poquito de mejoras en cuanto a la parte térmica, pero básicamente hay varias: francesa, plana, portuguesa, española. Después vamos a ver algunos ejemplos. Tienen casi no se bueno, es como que se han dejado de usar, ¿vieron? Es decir, antes uno pensaba en los techos generalmente de teja francesa, teja, bueno, plana, se utilizó mucho hace 20, 30 años atrás, y es como que se impuso no sé si es una moda, capaz que Mónica nos ayuda un poco más en eso, pero como que los proyectos hoy tienden a ser, los techos difícilmente se ven, ¿no? O sea, y no por eso no tienen que ser planos, ¿no? Pensando en una estructura de hormigón. Tal vez son inaccesibles, son de chapa, funciona bien la chapa desde el punto de vista térmico y de aislantes hidráulicos, funciona muy bien acá en la zona. Entonces es como que los proyectos ya son casas más, uno las ve y sus fachadas, por ahí alguna fachada negada, no tiene ningún tipo de abertura, las otras tienen aberturas apaisadas, pero como que no se ven las cubiertas, no se ven los techos, difícilmente uno. Entonces es como que para qué voy a utilizar materiales que son más caros. El techo de teja generalmente era más caro que el de chapa. Y además la chapa funciona mucho mejor. Bueno, el punto sería resolver la parte de los pluviales, para entenderlo. Y hay pendientes máximas, pendientes mínimas, básicamente, que hay que responder o respetar para que esto funcione. Y obviamente pensar también en su sistema de estructural. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo un poco el hilo, de la conversación? Porque es una conversación, ¿eh? Sí, Vuelvo profe. a... Eh, sí. Me acuerdo que en la casa de mis papás antes teníamos teja y 2 por 3 se rompían. Ujú. Entonces era bastante, o sea, era pesado tener que cambiarlas cada tanto o algunas. O a veces filtraba agua y no sabías cuál era, cuál teja había que arreglar porque son tantas que van ubicadas que tenés que revisar una por una o tenés que ver bien por dónde se filtra el Generalmente, agua. sí, es como que hubo muchos cambios en eso, porque estructuralmente, desde el punto de vista no sé cómo sería, Melina, el caso de tus papás, pero uno utilizaba cabios de madera cada 60 centímetros, unos cabios de 2 por 6 en pulgadas, de pino, pino heliotis, pino oregón, bueno, comercialmente, y quedaba el machimbre a la vista. Desde abajo uno veía, era muy, muy usual tener casas, con cielos rasos a la vista, de madera, ¿eh? Y Sí, tal cual, así. por encima, Machimbre. claro, se veía el machimbre, ese machimbre puede ser de media pulgada, de 3/4, ¿no? Y luego después seguramente había una aislación hidrófuga, que sería, digamos, la barrera de vapor, o nosotros utilizamos barrera de vapor y por otro lado ese techado asfáltico para resolver, digamos, algún tema de filtración desde la cubierta, ¿no? Para que no pase al local. Y por encima de ello la aislación térmica, y luego podría ir justamente las tejas individuales o la chapa.
El tema que las tejas individuales, tal vez no sé cuál serían, pero hay una fábrica en Olavarría, se llama Loza o Olavarría, generalmente eran las que se habían impuesto en el mercado, ¿no? Es decir, ustedes, por lo menos las que se vendían mucho acá, y, y a la par de esa situación que ¿por qué se podría romper una teja allá arriba? Bueno, eh, generalmente, bueno, después vamos a ver algún corte, pero las tejas no, si bien las chapas, uno clava las chapas cada metro 10, cada metro 20, podría ser con otra escuadrilla de clavadera, de una mucho más grande que donde se clava una teja. La teja tiene 30 y pico de centímetros. Bueno, pero fuera de eso, en un momento eh, cambiaron el módulo, el modelo. No me acuerdo si era un poquito más chica, un poquito más grande, con lo cual, si uno tenía una cubierta de teja de unos años, era como que si tenía que reemplazar después alguna individualmente era muy difícil, porque no iba al encastre. Aunque era una teja plana, tipo francesa, por ejemplo, bueno, era un poco más grande, con lo cual no coincidían los encastres, los agujeros, y muy difícil de reemplazar. Las tejas se pueden romper justamente por variación térmica, justamente porque no tienen posibilidad de dilatarse mucho en una cubierta que tenga cargas. Eh, Resolver el tema de la cumbrera era un tema también, porque generalmente uno utilizaba una mezcla también de cal, digamos, y ponía una teja cumbrera, pero bueno, esa se partía con el tiempo, entonces se movía. Lleva muchísimo más mantenimiento a la par de que por condiciones climáticas, variaciones y gradientes de temperatura, bueno, eh, se partían también. Entonces, bueno, varias complicaciones desde el punto de vista aunque quedaban lindas, después se fueron reemplazando por chapas prepintadas, de color negra, se usó mucho la chapa negra. Hubo un momento, en los años 90, que digamos, se había abierto la importación y entraron muchísimos materiales importados, ¿no? Eh, tejas planas de chapa, había de colores, de cobre, bueno, cosas también interesantísimas, pero eh, generalmente cada elemento individual, por su colocación y su ubicación, tiene una metodología pensando un poquito en lo que uno ve de abajo, ¿no es cierto? Si es un cielo raso a la vista. Si pensamos en la aislación hidrófuga, la térmica y la hidráulica, bueno, básicamente, si logramos entender cómo es ese paquetito aislante, bueno, la parte estructural está resuelta también, tampoco es para tanto. Pero sí, obviamente, después uno tiene, qué sé yo, estructura de cabios a la vista, con distintos techos, distintas pendientes, distintas limaollas, limatesas, cortes, lucarnas. Bueno, en un momento se usaba mucho ese cielo raso a la vista, con muchos juegos de techos. Bueno, había un profesional que era el techista, eran carpinteros que laburaban muy bien, entonces entendían y manejaban muy bien el tema de cómo techar, ¿eh? Hoy eso es como que se resolvió bastante, porque no se usa tanto la madera como solución, sino que se utiliza mucho las correas tipo C. Bueno, ¿por qué? Salimos de la chapa, de la teja, nos vamos a la chapa, y entonces vemos que los perfiles tipo C, Comesi, que no sé si los habrán visto en construcciones metálicas, ¿vieron cómo son los perfiles? Es chapa performada, pueden ser galvanizados o chapa